Amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y estamos diciendo las netas, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y miren, yo de verdad sé que muchos de ustedes van a empezar a comentar a través de las redes sociales que qué demonios hago en la calle. Yo les voy a decir una cosa, lo he pensado mucho. Hemos estado haciendo programas en estudio, hemos estado haciendo programas en casa, hemos estado haciendo programas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego nos fuimos a Toluca, pero efectivamente el sábado ya Hugo López-Gatell fuertemente dice, quédate en tu casa ya. Y tiene razón, porque las cosas han ido evolucionando. Hemos llegado a una fase 2, nos acercamos a una fase 3 de la contingencia por el coronavirus. Esto se pone complicado. Nos piden que nos quedemos en casa hasta finales de abril, hasta el 30 de abril, y lo entiendo. Pero también hay un mensaje que ha dado el gobierno, y es un mensaje general. Aún hay trabajo que hacer allá afuera. Aún hay gente que está persiguiendo la chuleta o intentando de alguna manera pues seguir con estos ingresos al día. Todavía hay personas que no se rinden y que pese a la contingencia, que pese a la emergencia, que pese a la urgencia, pues insisten en tener que salir de sus casas. El presidente, el mismo Andrés Manuel López Obrador, ha estado saliendo aplicando la sana distancia, salvo con una persona. Pero ha estado aplicando su sana distancia, ha estado pidiéndole a la gente que no vaya a sus eventos como normalmente lo hacen. Ha estado acatando lo que dicen las autoridades al máximo. Pero también ha dicho una cosa muy importante, y es que pues hay actividades que no se pueden detener. Hay oficios, hay profesiones, hay cosas que no pueden parar, cosas indispensables que tienen que seguir, porque no puedes paralizar todo, porque entonces cuando se reactive, ¿qué vas a hacer? Y de esa situación, pues leía mucho sus comentarios, porque vean que sí los escucho mucho y los leo, y me comparaban una situación como la de Argentina, y me decían que en Argentina nadie cuestiona a los periodistas que están cubriendo esto desde las calles, porque consideran que su trabajo es indispensable y que no pueden parar. Incluso me comentan que esta es una situación en la que agradecen y valoran el trabajo que realizan los compañeros periodistas en otros países, porque no pueden parar. ¿Y saben qué? Lo que me llega a tocar el corazón es que habrá personas que se molesten porque estoy afuera, pero me molesta más pensar que aquí, en nuestro país, no se ve al periodismo como algo indispensable. No se ve al periodismo como algo necesario, no se percibe que la información deba de ser hasta de alto riesgo, pese a que en las cifras el periodismo en México es una de las actividades más peligrosas para realizar. Pese a que en México asesinan y amenazan periodistas a diestra y siniestra. Pese a que en México hemos visto cómo los medios de comunicación no salen a hacer la chamba y se quedan en sus cuatro paredes y en su bonito escritorio sin arriesgar el pellejo. Pese a que lo sabemos, pese a que lo quejamos, pese a que lo sufrimos, todavía no terminamos de ver al periodismo como algo indispensable que amerite ser una actividad que no puede parar. Eso es lo que a mí personalmente me causa mucha frustración. Es más, no es frustración, quiero dejarlo así. Es una forma de, simplemente no lo entiendo. No entiendo cómo nos quejamos del periodismo que se ejerce en México, pero cuando vemos que alguien está en la calle cubriendo la información desde donde están las noticias, desde el pulso de la gente, nos quejamos también porque lo hace. Entonces, lo que siempre les digo, estamos como el gato de Angora. Nada nos parece, nada nos da gusto. Entonces yo por eso nos aventamos a seguir persiguiendo las notas, nos aventamos a seguir en las calles, no siempre, por supuesto que no, tomando precauciones, claro que sí, en su sana distancia, cómo de que no, lavándonos las manos con los geles antibacteriales, lo estamos haciendo sin tener contacto incluso con la gente, que es algo que me duele, porque las notas son ustedes, porque la información es la gente que te dice lo que siente, lo que pasa alrededor, pero quiero que las imágenes hablen más que lo que incluso yo les pueda decir. Y estamos hoy a la orilla de las pirámides de San Pedro Cholula. Una zona arqueológica que en un fin de semana que acaba de pasar,
pues estaría con un pulso diferente, habría gente. Tenemos a los artesanos que se ponen en este mercado, son unos pequeños puestos, 2, 3 locales abiertos, una pirámide cerrada, una zona arqueológica que parece más una zona fantasma en realidad. Pero también vemos algunos comercios que intentan desesperadamente permanecer abiertos. En el trayecto al llegar acá, pues, quincena, fin de mes, los bancos atascados, pero no las instalaciones, no las ventanillas, los cajeros. Vemos a la gente en las filas de los cajeros esperando para ir a retirar su quincena. Y también vemos en una completa comparación comercios cerrados, hoteles cerrados, cafeterías cerradas. Eso va a pegar en la economía. Y yo he leído muchos de sus comentarios. Y amigos, tengo que decirlo, hay muchas personas a las que, claro, preocupa esta contingencia por el coronavirus, pero también preocupa el qué vamos a hacer después. ¿Para cuándo vamos a volver a ver una activación económica? ¿Cuándo vamos a recuperar lo que hemos perdido en este periodo del coronavirus? Y también tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Tenemos que empezar a vernos solidarios. No es nada más exigirle a papá gobierno, dame apoyos, no es nada más eso. Y este es un mensaje clarito para los empresarios. Empresarios que pues siempre han vivido de los beneficios que les otorgan estos convenios y contratos con el gobierno. Este es un mensaje para aquellos que forman parte de este selecto grupo del 1% de los mexicanos capaces de generar riqueza. Es un mensaje para aquellos que tienen las bolsas llenas, que viven en sus bonitas casas de las lomas, pues empiecen a ser solidarios, que no corran a sus empleados, que aguanten, que los sigan manteniendo, que sigan manteniendo esta economía, que tengan la capacidad de soltar un poco, de apretarse este cinturón que nunca se han querido apretar porque no han tenido esa necesidad. Hoy no es cuestión de clases sociales. En un México extremadamente polarizado, hoy los de arriba, los del medio y los de abajo sufrimos igual. Y por eso perseguimos las notas. Regresamos. Regresamos, mis amigos, y como veíamos en el bloque anterior, les digo, estoy en Puebla, en mi casa, en donde nací, Chihuahuas, aquí en el bonito estado de Puebla. Y el motivo para venir acá, aparte de darles una vista muy bonita sobre esta zona arqueológica que es la pirámide de San Pedro Cholula, que a muchos les gusta, que muchos conocen, que la diputada federal Nay Salvatori pues ha promovido para que esta sea una zona reconocida y darle más valor del que se le ha dado últimamente, pues es porque aquí en mi bonita Puebla lamentablemente ya se dio la primera defunción por coronavirus. Esto es una realidad, amigos, y pese a que no se ha especificado de dónde fue o quién es o cuántos años tenía o en cómo obtuvo este contagio, vale la pena recordarles que los contagios aquí en Puebla, que ya colocan a este estado como la quinta entidad con más contagios en la República Mexicana, es a través de la Volkswagen, esta armadora importantísima que ha generado muchos empleos y que ha generado mucha chamba aquí en Puebla, que genera también pues una muy buena bolsita para nuestro colchón económico. Recibieron a unos, en particular recibieron a una persona que venía de Alemania, que había estado en contacto con familiares en Italia, en Francia y en España, que pues venía a capacitar a personal de la armadora de Volkswagen. Lamentablemente, a partir de ahí se empiezan a dar una serie de contagios y ese fue el primer caso que tuvimos en Puebla. El siguiente caso se dio con estas 14 personas que esta familia que fue a Vail, Colorado, y que pues estuvieron ahí de vacaciones, ¿no? La disfrutaron muy bien y cuando regresan pues tienen coronavirus. Esos son los casos que tenemos conocimiento. Un video empezó a circular incluso en redes sociales en donde decían, eran unas chicas acá en Puebla que decían, bueno, yo tengo coronavirus, pero no tengo un solo síntoma, no he presentado un solo síntoma. Tienen coronavirus, estaban en cuarentena, toda la familia está en cuarentena y nadie presenta síntomas, ninguno presentó un solo síntoma, pero pues dieron positivo para coronavirus. Este es un momento de contrastes porque efectivamente estamos viendo que cada día están aumentando lamentablemente los decesos, que cada día están aumentando más los casos y estamos viendo cómo el gobierno pues ya está empezando a implementar algunas medidas
que sí van a ir muy de la mano con la urgencia o la emergencia. Pero también otra cosa que ocurre aquí en Puebla es que hay una disputa de poder, y no podemos llamarla de otra manera. Hay conflictos de poder que se han dado alrededor del coronavirus, y estos conflictos van de la mano del gobernador Barbosa y la alcaldesa de la capital, Claudia Vivanco. Pese a que ya traían sus problemas, porque siempre los han traído, intentaron resolverlos y trabajar de la mano muy al principio, lamentablemente cuando el gobernador del estado de Puebla, Barbosa, se mete con las designaciones de Rivera Vivanco, de Claudia Rivera Vivanco acá en la capital, más bien en la capital poblana, se mete en particular con Lourdes, con la secretaria de Seguridad Pública de la capital. Y Barbosa aseguró desde un principio que esta persona, Lourdes, la secretaria de Seguridad del municipio de Puebla, estaba cuidando a unos delincuentes. Ahí fue la primera vez que Barbosa, el gobernador, toma el control de la seguridad del municipio, de la Secretaría de Seguridad Tránsito Municipal de la capital poblana, toma el control. Pero luego vemos que Claudia Rivera Vivanco, empiezan estas disputas para ver quién puede más, y lamentablemente esto estalla. Y estalla también con el tema del coronavirus, porque Claudia Rivera Vivanco subió un video imponiendo algunas medidas para controlar el coronavirus en Puebla. Se hablaba incluso de un toque de queda, por así llamarle, y entonces sale Barbosa a decir: hasta que lo diga yo. Y si no lo digo yo o lo dice el secretario de Gobernación del estado, no pasa, nadie hace nada, y no lo va a venir a decir una presidenta municipal ni nadie más. Ese fue una de las disyuntivas que está ocurriendo acá, y es un claro ejemplo de que lamentablemente en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, en tiempos de crisis, ni los gobiernos se pueden poner de acuerdo. Ni porque son del mismo partido político, ni porque son de la misma corriente, ni porque de la Cuarta Transformación, nada. Acá lo único que han estado haciendo es que hay una disyuntiva y hay conflictos y no se logran poner de acuerdo. Son las personas, es la ciudadanía la que ha tenido que tomar la decisión de si se queda en su casa, si sale a trabajar, si lo hace o no lo hace. Es la misma sociedad. Parece que Barbosa está buscando imitar lo que hace un Andrés Manuel López Obrador, que no sería la primera vez, y tenemos una Claudia Rivera Vivanco que ante la urgencia de los capitalinos ha estado buscando la forma de hacer algo, de emitir algún comunicado o de mandar alguna de las declaratorias para que la gente esté en cuarentena. Pero Barbosa se trepó en su tren y dijo: hasta que lo diga yo. Y ninguna alcaldesa lo va a venir a decir. Y se los pongo en comparación, por ejemplo, con lo que ocurre en Yucatán. En Yucatán, Mauricio Vila, el gobernador mejor evaluado según todas las encuestadoras, él ya impuso toque de queda. Y no solo eso, sino que si te ven en la calle, la policía te puede encarcelar hasta por 3 años y te pueden poner una multa superior a los 80,000 pesos. Nada más porque tosas, estornudes, presentes algún síntoma, las autoridades en Yucatán te pueden encarcelar 3 meses e imponer una multa. Hay varios estados que empezaron a levantar las alertas. Colima también está en un toque de queda, y así empezaron algunos estados. Hay otros que se resisten. Michoacán también ya está empezando con el toque de queda. Son varios estados aquí en México que ya están comenzando a imponerse. Hay otros, por ejemplo, como en Jalisco, que buscan convertirse en los héroes de esta película, viendo de qué forma se endeudan, porque se va a endeudar con más de 100,000 millones de pesos. En Jalisco está buscando la forma de que alguna institución financiera le dé esa lana, pero aparte de esa lana, mis amigos, también está buscando que se entreguen más pruebas, cuando ya se había dicho que estas pruebas no sirven, que pueden generar más falsos positivos que positivos reales. Y así han estado los estados buscando una forma de ver qué le hacen. En Tabasco, Adán Augusto tiene coronavirus. En Hidalgo, Omar Fayad tiene coronavirus. Y lamentablemente en el caso de Omar Fayad, fíjense qué curioso, que fue de los primeros en instalar este hospital inflable. Seguidito de Omar Fayad estuvo Diego Sinjue, también instalando sus hospitales inflables. ¿Habrán tenido información privilegiada? No lo sé. Pero solo quiero con esto ponerles un panorama nacional en donde ni siquiera los gobernadores se logran poner de acuerdo.
ni entre sus gabinetes, ni entre sus empleados, ni con ellos mismos. Simplemente están buscando ver quién es el héroe de la película, cuando en realidad deberían de estar trabajando en conjunto con el gobierno federal. Yo nada más se las paso y se las dejo de tarea. Regresamos. Amigos de La Neta Noticias, estamos ya de regreso en nuestro último bloque. Les recuerdo que nos pueden ver en televisión en el canal 160 de Total Play, en el canal 79 de Easy. En radio me escuchan mis amigos en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. Chulada de personas. Si me están viendo en La Neta Noticias, denle like a este video, compártanlo hasta en el WhatsApp de las tías. Esas tías desinformadoras que siguen diciendo que el coronavirus se cura con una agüita de limón con bicarbonato, con el tecito de bugambilia, con que si la leche caliente con bombones. Amigas, amigos, neta, hay que combatir la desinformación. Pero además de combatir la desinformación, fíjense, mis amigos, que hay muchas otras cosas que están pasando, pues, al margen, ¿no?, del coronavirus. Una de ellas, esta controversia que sigue la mata dando por el saludo de mano que le da Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en Badiraguato a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta situación, mis amigos, tengo que decírselas, pues ha resultado en un dilema muy complicado, porque teníamos al Partido Revolucionario Institucional mandando un comunicado en redes sociales diciendo que le exigían al presidente que rindiera una explicación por el saludo. El Partido Acción Nacional, la misma cantaleta, exigiendo que diera una respuesta y una explicación por ese saludo que le da, como si hubiera ido a pasar lista. Yo les he dicho desde el momento en el que vimos el video, le dije, pues es que Andrés Manuel lo tomó muy natural, extremadamente natural, quiero decirlo, como si fuera una persona normal. No fue un acto escondidito, no, fue muy natural. Y dada esta situación, pues hoy en la mañanera Andrés Manuel habla de esta carta, que no es la primera carta que le manda la madre de Joaquín El Chapo Guzmán a Andrés Manuel López Obrador, es la tercera. Las primeras dos cartas pues eran una para pedirle a Andrés Manuel que interviniera en la extradición, o sea, que el Chapo estuviera aquí en México. Así era el contexto de las cartas, pidiéndole a Andrés Manuel la intervención para que su hijo no se fuera a Estados Unidos a una prisión en donde lo iban a tratar muy mal, iba a estar en aislamiento, etc. Y esta carta, esta tercera carta, no es diferente. En realidad es el mismo contexto. Esta tercera carta, Andrés Manuel López Obrador pues ya la publica, dice en la conferencia de prensa que el que nada debe, nada teme, y que va a entregar esta carta, cosa que hace. Andrés Manuel entregó esta carta a los medios de comunicación, que sería la tercera que recibe por parte de la madre del Chapo Guzmán, en donde se las voy a leer porque vale la pena, hay que difundirla. Dice: estimado hermano en Cristo, en primer término, deseo agradecerle su intervención sobre la carta que le entregamos en su primer visita a Badiraguato, Sinaloa, el año pasado, y deseo informarle lo siguiente al respecto. Nuestros abogados José Luis González Mesa y Juan Pablo Vadillo están en contacto directo con quienes usted designó para la repatriación de mi querido hijo Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Es decir, los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y la Fiscalía General de la República, en donde ya se aportaron todas las pruebas, en donde queda claro que mi hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada me haría más feliz a mí y a mi familia verlo en donde debe de estar, en una cárcel en México. Vamos a hacer un breaking ahí. La madre de Joaquín Guzmán Loera no está diciendo que lo quiere en libertad, no está diciendo que quiere que su hijo se declare inocente, no. Dice que su hijo debe de estar en una cárcel, pero en México. Partamos por ahí. Su hijo debe estar en una cárcel, pero en México. No, para que quede claro, nada más hay que reafirmar, poner los puntos sobre las sillas. Desgraciadamente, tengo que informarle que las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria para visitar únicamente a mi hijo, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, me fue negada por el gobierno norteamericano. Deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo, ya que a mi edad avanzada, 92 años, y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo
Ya tengo más de 5 años sin verlo. En espera de seguir contando con su apoyo, le deseo que nuestro Señor Jesucristo lo ilumine y lo colme de bendiciones en la tarea que el pueblo de México le asignó. Esta es una carta que tiene fecha del 20 de marzo y pues se la entrega María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Tal cual, esta es la carta, la acabo de leer, la tengo aquí en mi poder y quiero solamente darles este contexto, mis amigos, de que estamos hablando de una madre pidiéndole a un Andrés Manuel que haga las gestiones necesarias para poder ver a su hijo porque ya está en una tercera edad. Incluso la carta, si la pueden ver, no es una carta redactada de la mejor manera, tiene sus fallitas, claro que las tiene, pero eso es una señora de una tercera edad, 90 y tantos años, 92 años, que quiere ver a su hijo porque pues dice, ya me aquejan las enfermedades, y da a entender en la carta que pues podría ser la última vez que vea a su hijo antes de partir, como es el ciclo de la vida. Andrés Manuel en la conferencia de prensa dice que sí, que él ha realizado gestiones, pero que no está en su poder, que él no puede decidirlo. Y tampoco está haciendo nada ilegal, porque también hay que tomar en contexto el cómo llegó el Chapo Guzmán a Estados Unidos. Había acuerdos con Felipe Calderón, que no se les olvide, ¿no? Si los partidos políticos hoy quieren explicaciones, pues nosotros tenemos que seguir exigiéndolas. El Partido Acción Nacional con Felipe Calderón recibiendo sobornos a través de Genaro García Luna, el propio gobierno de Felipe Calderón más sucio y más puerco que los tianguis y que las plazas, que los locales comerciales en los mercados, como él asegura en redes sociales. Mucho más puerco. Plagados de sobornos. El Partido Revolucionario Institucional con criminales en sus filas. César Duarte, Javier Duarte, ¿con qué cara nos rinden cuentas? Incluso se ha hablado 1001 veces de los pactos que tenía el Partido Revolucionario Institucional con los cárteles mexicanos para mantener el orden. Entonces, si queremos explicaciones, vamos dando explicaciones. Prediquen con el ejemplo, queridos partidos políticos. No nos vengan con sus chistosadas porque nadie se las cree. Tenemos que decirlo tal cual. Andrés Manuel dice, sí estoy haciendo las gestiones, no queda en mí, queda en ellos, queda en las autoridades, queda en Estados Unidos, no lo van a hacer, podría ser, es una realidad. Pero también incluso Andrés Manuel ha apelado a que los bienes incautados del Chapo Guzmán, los que llegaran a encontrar, también deberían de ser para los mexicanos. El mismo Chapo Guzmán lo ha externado así. Los mismos abogados del Chapo Guzmán han externado que lo que las autoridades recogieron o incautaron del Chapo Guzmán debería estar destinado para la gente. Nada más, creo que todos estamos en un acuerdo, no estamos haciendo nada ilegal, no se está buscando que se libere, no, se está buscando que el Chapo Guzmán, sus bienes se queden en México, de donde es originario, su madre quiere verlo, no es nada ilegal, pero si vamos a empezar a exigir respuestas, creo que vale la pena que empecemos a quitarnos las máscaras, a dejar de hacernos los santos como muchos partidos y que, ojo con eso, nos vayan rindiendo cuentas, que muchos años no las han debido. Yo soy Meme Yamel y desde Puebla, desde mi bonita casa, desde el pie de la pirámide de San Pedro Cholula, les mandamos un beso bien tronado. Suscríbanse al canal si nos vieron en redes sociales, si nos vieron en televisión, no le vayan a cambiar, porque esto fue La Neta Noticias, donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Nos vemos mañana. Adiós.